Buenos días. Hoy 11 de enero de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 2 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, procedan a sus términos, magistrado presidente, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de Cuenta el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Corresponde abordar lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 693/18, relativo al recurso interpuesto por el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada el 28 de junio de 2018 por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 1945/16. Previo al estudio del agravio expuesto por el recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 3 de junio de 2016, el director de Responsabilidades e Inconformidades, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa 191/2015, en donde se le impuso como sanción a un servidor público una amonestación. Por orden de turno le tocó conocer a la tercera sala y resolver a la sala especializada de este tribunal, quien el 30 de noviembre de 2017 reconoció la validez de la resolución impugnada. Inconforme con la sentencia antes mencionada, la parte actora interpuso amparo directo, el cual fue concedido por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. En cumplimiento al amparo directo 97/2018, el magistrado de la sala especializada dictó una nueva resolución el 28 de junio de 2018, en donde, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, decretó la nulidad total del acto impugnado. Inconforme con lo anterior, quien representa la parte demandada en el proceso de origen promovió el presente recurso de reclamación que hoy nos compete. El agravio que hace valer el representante del director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas es ineficaz a juicio de esta ponencia, atento a las siguientes consideraciones que me permito exponer. Como ya fue precisado en el considerando que antecede, la sentencia que se recurre se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo número 97/2018, en donde se ordenó por el Tribunal Federal que se estimara fundado el concepto de impugnación consistente en que no se acreditó la falta que le fue imputada a la parte actora en el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. Por lo tanto, en atención a los lineamientos emitidos por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en ese juicio, resultan ineficaces los agravios que hace valer en esta oportunidad la recurrente, porque de atenderse se controvertirían los aspectos resueltos en cumplimiento a la sentencia de amparo multicitada, lo cual traería como consecuencia desconocer la naturaleza y finalidad del medio de defensa constitucional, esto es, su carácter excepcional, en virtud de que tales pronunciamientos no ameritan una revisión ulterior al actualizarse la figura de la cosa juzgada. Esto es,
El sustento de la sentencia recurrida es precisamente el amparo otorgado a favor de la parte actora, por lo que los agravios del recurrente no pueden enderezarse eficazmente en contra del fallo constitucional de forma inmediata o indirecta. Sirve de sustento al anterior la jurisprudencia pronunciada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro me permito citar exclusivamente. Recurso de inconformidad. Son eficaces los agravios que controvierten el criterio del juzgado federal contenido en la sentencia de amparo. Hasta aquí la cita. Así las cosas, ante la ineficacia del agravio hecho valer por la recurrente, se propone a este pleno confirmar la sentencia emitida. Señores magistrados, ha sido expuesto la ponencia. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, les pido se manifiesten levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, procedo a dar cuenta del recurso de reclamación correspondiente nuevamente a esta primera sala, inscrito bajo el TOCA 734/18, relativo al recurso interpuesto por el oficial mayor del municipio de Coroneo, Guanajuato, en contra de la sentencia de 13 de agosto de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el Proceso Administrativo número 2289/17, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el recurrente, me permito poner a consideración de este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 4 de diciembre de 2017, en la modalidad de juicio en línea, el apoderado de una persona física acudió ante este tribunal a demandar la baja de su cargo como elemento de seguridad del municipio de Coroneo, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la sala especializada de este tribunal, la cual el 13 de agosto de 2018 decretó la nulidad total del acto combatido y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada recurrió la sentencia que hoy nos compete. En síntesis, la autoridad señala que la CUA, al dictar la resolución que recurre, no fue exhaustivo, pues en su consideración no debió integrar el salario diario la cantidad correspondiente al subsidio para el trabajo, en virtud de que deriva de un recurso federal. Además, manifiesta que tal como obra en autos del proceso de origen, desde el 14 de septiembre de 2017, la Dirección de Seguridad Pública desapareció, pasando a mando policial, el cual está a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato, motivo por el cual se le notificó el oficio impugnado, el cual contiene la baja en nómina. En otro orden de ideas, manifiesta que recurre que el momento para que la administración municipal realizara las gestiones necesarias, inclusive para hacer el cobro correspondiente por la responsabilidad objetiva y subjetiva en contra de quien resultara responsable por tal conducta, era desde que la parte actora manifestó que sufrió el accidente, pues dicha autoridad no tiene convenio con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato para pagar lo correspondiente por la incapacidad permanente que refiere la sala resolutora. Continúa señalando el reclamante que se le ofreció a la parte actora un finiquito de acuerdo al salario diario que estaba percibiendo. Finalmente, arguye la recurrente que la CUA equivoca su fundamentación y motivación al emitir la sentencia que se combate, pues en su consideración dejó de observarse lo establecido en la propia Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Esta ponencia estima inoperante el agravio expuesto por el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. En primer término, en virtud de que quien hoy recurre no contestó en tiempo y forma la demanda, la CUA, en términos del artículo 279, párrafo tercero del Código de la Materia, tuvo por cierto los hechos que le imputó la parte actora en el proceso de origen, entre ellos, el primero, donde quien representa a la persona física señaló como percepción quincenal una cantidad en moneda nacional. Por ello, como dicho argumento no fue controvertido ni desvirtuado en el proceso de origen, tal circunstancia constituye un impedimento para que este pleno proceda a su estudio, tomando en cuenta que en acatamiento al principio de congruencia que debe imperar en toda sentencia, cuyo objeto es dilucidar la controversia conforme a los hechos en materia de la litis fincada en la demanda y su contestación, pues de no respetarse dicho principio, implicaría analizar cuestiones que por no formar parte del debate primigenio, no estuvo en condiciones de tomar en cuenta la CUA al pronunciar su fallo correspondiente. Ello aunado a que se rompería la paridad que debe regir en todo proceso. En relación a los subsecuentes motivos de inconformidad, de igual forma se tornan inoperantes. Como puede observarse en la sentencia que se recurre, el magistrado de la sala especializada determinó que, derivado del análisis integral de la demanda de nulidad, se pudo desprender como pretensiones intentadas por el actor en el proceso de origen la restitución de derechos de una persona que se ubica en una condición de vulnerabilidad derivado de su estado de salud,
con motivo de un accidente de trabajo que le produjo una incapacidad permanente desde el año 2015. Así, señala el magistrado que la determinación tomada por la recurrente, dar de baja al actor, además de ser una injustificada privación de la remuneración de una persona, fue un acto que obstaculizó la subsistencia de la misma, que no se encuentra en igualdad de posibilidades de movilidad con relación a otras personas que bien podrían proveerse de un ingreso por otro medio. Es así que se combate por la vía correspondiente la legalidad del acto ejecutado en perjuicio de tal persona, sin que en el agravio expresado por la parte recurrente fueran refutados cada uno de los razonamientos contenidos en la sentencia recurrida, pues en dicho disenso no solo se hacen valer cuestiones que no controvirtió la autoridad en el proceso de origen, sino que además la misma se limite a señalar que la sentencia carece de exhaustividad porque no se tiene convenio con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato para realizar el pago de la respectiva incapacidad, y de forma genérica refiere el recurrente que no está debidamente fundada y motivada la sentencia. En el caso concreto, la recurrente formula el disenso de mérito sin controvertir concretamente las consideraciones establecidas por el magistrado de la sala especializada en su sentencia. Entonces, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Cabe señalar que las prestaciones de seguridad social no están supeditadas a un convenio como lo manifiesta la recurrente, pues su postura es contraria a lo previsto en los artículos 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 59, párrafo primero de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Se concluye igualmente en lo anterior con fundamento en la tutela al trato igualitario que prevén los artículos 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, al quedar igualmente acreditado en autos del proceso de origen, la relación administrativa entre el ciudadano justiciable y quien hoy recurre. Finalmente, en relación al ofrecimiento de un finiquito en favor de la parte actora, como bien nos señala la recurrente, dicha documental no fue admitida por la sala especializada en virtud de que no fue presentada en tiempo y forma. De igual manera se observa que tal finiquito no contiene la firma de aceptación por parte del justiciable. Es así que el agravio esgrimido resulta insuficiente para revocar o modificar la sentencia recurrida, resultando a juicio de esta ponencia pertinente, y así se propone a este pleno confirmar la misma. Señores magistrados, ha sido expuesto la ponencia. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, me permito solicitarles si sirven manifestarlo levantando su mano. Ha sido aprobada la ponencia por unanimidad. Continuando con el orden del día, se cede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán, titular de la tercera sala, para abordar el quinto punto del orden del día. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio la exposición de las ponencias de la tercera sala con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 666/18, interpuesto por el tesorero municipal, el director general de Seguridad Ciudadana, así como por el comisario de la Dirección de Policía Municipal Preventiva, todos del municipio de Guanajuato, en contra de la sentencia de 29 de junio de 2018, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala, dentro del proceso administrativo 2127/2017. En la sentencia, objeto de estudio en el presente recurso, la Sala decretó la nulidad de la boleta de ingreso a separos a nombre del actor, así como de la sanción económica que se le impuso. Ahora bien, en su expresión de agravios, las autoridades recurrentes señalan que la Sala realizó un análisis incorrecto sobre las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas, pues no determinó cuáles fueron los actos emitidos por cada autoridad y por ello no tenía elementos para determinar la existencia de los actos impugnados. El argumento referido es sustancialmente fundado. De acuerdo con el artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para efectos del proceso administrativo, el carácter de autoridad demandada debe observarse desde un punto de vista formal, esto es, atendiendo a la naturaleza de la autoridad a la que se imputa la emisión del acto combatido.
Es decir, para determinar si a una entidad administrativa puede reclamársele el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si dicho ente materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido, habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para los efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuye el actor a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido y así generar una afectación a la esfera jurídica del particular. Sobre tales consideraciones, es inconcuso que el director de Policía Municipal Preventiva y el comisario de la Dirección General de Seguridad Ciudadana no tienen el carácter de autoridades demandadas, pues de las constancias que obran en el expediente de origen se desprende que los actos cuya nulidad fue decretada en la instancia de origen no fueron emitidos por esas autoridades. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 en relación con el diverso numeral 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que obliga a sobreseer en la causa primigenia solo en torno a las citadas autoridades. En otro contexto, las autoridades inconformes alegan que lo resuelto por la sala viola los principios de legalidad y seguridad jurídica al determinar incorrectamente que no se respetó la garantía de audiencia al actor, pues lo cierto fue que éste optó por un beneficio a cambio de permanecer en arresto mediante el pago de la multa impuesta. Tal planteamiento es infundado. De acuerdo con el artículo 145, párrafos primero y último del Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Guanajuato, las sanciones por infracciones a dicho ordenamiento consistirán únicamente en multa o arresto hasta por 36 horas y se impondrán siempre con la audiencia de la persona a quien se apliquen, salvo rebeldía del infractor. En este contexto es inconcuso que por virtud del citado precepto normativo el tesorero municipal, que fue la autoridad que impuso la multa, se encontraba obligado a notificar al actor, previo a la emisión de ese acto, el inicio de un procedimiento en el que éste pudiera ofrecer y desahogar pruebas a fin de que pudiera ser oído en defensa de sus intereses y desvirtuar las irregularidades que se le atribuyeron. Por tanto, aun cuando el actor realizó el pago de la multa para conmutarlo por el arresto que le fue impuesto, tal circunstancia no eximía a la autoridad de seguir el procedimiento administrativo correspondiente en el que se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento. Así las cosas, con base en las consideraciones expresadas en este proyecto, esta ponencia propone modificar la sentencia recurrida para efecto de sobreseer únicamente en relación con el director general de Seguridad Ciudadana y el comisario de la Dirección de Policía Municipal Preventiva, todos del municipio de Guanajuato. Importa precisar que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación propuesta quedarían incólumes, por lo que el fallo seguiría rigiendo en todo lo no modificado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrada. Señores magistrados, ha sido expuesto la ponencia relativo al TOCA 666/18. Si están de acuerdo en su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo el orden del día y para el desahogo del sexto punto, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Sigo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 674/18, interpuesto por la Contralora General, titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato, en contra de la sentencia de 12 de julio de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 60/2017. En el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad total de la resolución, en la cual la autoridad ahora recurrente determinó la responsabilidad administrativa de la actora. Por un lado, la autoridad inconforme alega que en la resolución impugnada sí se plasmaron los argumentos por virtud de los cuales se estimó que la actora cometió conductas con las que incumplió las obligaciones previstas en las fracciones primera y segunda del artículo 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los municipios de Guanajuato, y se concatenaron con los actos que, en el ejercicio de sus funciones, como jefa de gestión presupuestal de la Dirección de Recursos Financieros de la Universidad de Guanajuato, tuvieron como consecuencia el incumplimiento de las disposiciones normativas que rigen el registro de los movimientos contables de los recursos públicos.
Refiere la autoridad que la circunstancia de que las atribuciones y obligaciones de un servidor público no estén expresamente contempladas en una norma general es insuficiente para eximirlo de responsabilidad. Asimismo, señala que de la resolución combatida en el proceso de origen se advierte que el examen de los medios de prueba realizados se llevó a cabo de manera acuiciosa, detenida, coherente y profunda, relacionando su contenido. Finalmente, la autoridad recurrente expone como agravio que la sala especializada haya determinado que en la resolución impugnada se señaló que la responsabilidad administrativa de la actora se acreditaba con las constancias del expediente respectivo y no con los razonamientos vertidos en el considerando séptimo. Resultan inoperantes los planteamientos referidos porque no controvierten el argumento medular en que se sustentó la nulidad. En principio, la sala especializada destacó que en la resolución impugnada en el proceso de origen, la autoridad demandada estimó que la actora incumplió con sus obligaciones derivadas de las fracciones primera y segunda del artículo 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, la sala precisó que al haberse considerado que la actora cometió conductas que infringieron ordenamientos específicos y que a su vez derivaron en una violación a sus obligaciones emanadas de la entonces vigente Ley de Responsabilidades Administrativas, la resolución mediante la cual se determinó su responsabilidad administrativa debió involucrar una descripción pormenorizada de las conductas imputadas y una exposición de cómo a través de ellas infringió los preceptos normativos aplicados. Por ello, la sala consideró que la resolución impugnada carecía de una debida fundamentación y motivación, puesto que la autoridad demandada no plasmó los preceptos normativos en los que se establecieran las obligaciones de la actora, ni los argumentos tendientes a demostrar que cometió las conductas reprochadas y que con ellas se actualizaron las hipótesis normativas invocadas. Además, la sala puntualizó que de los artículos 134 de la Constitución Federal, 57 y 105 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, invocados por la autoridad como normativa infringida, no se desprenden obligaciones atribuibles a la actora como jefa de gestión presupuestal, porque dichos numerales únicamente hacen alusión al sistema de contabilidad gubernamental al que deben sujetarse los entes públicos, su conformación, a las cargas de estos en materia de contabilidad gubernamental, ya que no podrán hacerse ningún pago que no esté contenido en una partida que lo autorice. Conforme a lo anterior, la sala determinó que la autoridad demandada no demostró la existencia de alguna obligación atribuible a la actora, ni plasmó razonamientos pormenorizados al tenor de los cuales se acreditara su responsabilidad administrativa, pues debió asentar el precepto legal que estableciera las obligaciones de la actora, así como las consideraciones que le llevaron a determinar que participó en el erróneo registro de diversos momentos presupuestales, en el sobreejercicio de las partidas de egresos de la Universidad de Guanajuato, en el ejercicio de partidas no aprobadas y en la indebida integración del sistema contable. Finalmente, la sala especializada destacó que en la resolución impugnada se refirió que quedó demostrada la responsabilidad administrativa de la actora sin que se hiciera una relación de cómo el contenido de cada una de las pruebas resultó adecuado y suficiente para demostrar que se desplegó una conducta, que la impetrante participó en la comisión de ella y que dicha conducta resultó constitutiva de responsabilidad administrativa. De esta manera, la sala especializada determinó que la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada y decretó su nulidad total. Sin embargo, como a través de los agravios que nos ocupan la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, aquellos devienen inoperantes. Por último, la autoridad recurrente señala que la sala especializada omitió pronunciarse sobre los argumentos que expresó en su contestación de demanda en contra de los señalados en el punto segundo de los conceptos de impugnación hechos valer por la actora. El argumento referido es inoperante. Como ya se mencionó, la sala decretó la nulidad total de la resolución cuestionada en instancia de origen ante su indebida fundamentación y motivación, porque la autoridad demandada no demostró la existencia de alguna obligación atribuible a la actora, ni plasmó razonamientos pormenorizados que evidenciaran su responsabilidad administrativa.
Habida cuenta ello, el estudio del disentimiento planteado sería infructuoso, pues aun cuando le asistiera la razón a la autoridad recurrente, subsistirían los argumentos con base en los que la sala especializada tildó de ilegal la resolución impugnada, a saber, su indebida fundamentación y motivación, por lo que de cualquier manera ha de quedar insubsistente. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Gracias, maestra. Ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 664/18. Señores magistrados, si están de acuerdo en su sentido, se manifiesten levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el séptimo punto del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán para su puntual desahogo. Gracias, presidente. Ahora someto a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 681/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por un inspector de movilidad, así como por el encargado de la Oficina Regional de Movilidad en el municipio de Guanajuato, ambos adscritos al Instituto de Movilidad del Estado, en contra de la sentencia de 12 de julio de 2018, dictada por la entonces magistrada de la Segunda Sala, dentro del proceso administrativo 53/2018. En el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad de la boleta de infracción impugnada por encontrarse indebidamente motivada, así como de la consecuente imposición de la sanción económica por ser esta fruto de un acto viciado. Reconoció el derecho del actor a la devolución de la cantidad pagada como multa y condenó al inspector demandado al pleno restablecimiento de dicha prerrogativa. Sustancialmente, las autoridades recurrentes sostienen que la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada y motivada porque el inspector demandado se percató de que el actor prestó el servicio público de transporte sin contar con la autorización correspondiente y plasmó en la citada boleta de manera puntual los elementos de modo, tiempo y lugar que llevaron a concluir que el demandante incurrió en una infracción a la ley de movilidad. Arguyen que se asentaron las normas aplicables y los hechos que encuadraban en la hipótesis jurídica, por lo que alega el inspector que con ello basta para considerar que el acto está debidamente fundado y motivado, porque no se requiere de una motivación exhaustiva, sino solo aquella que permita al gobernado defenderse del acto administrativo. Las apuntadas disertaciones son inoperantes porque no controvierten el argumento toral en que se sustentó la sala para decretar la nulidad total de los actos impugnados. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se advierte que la sala determinó que la boleta de infracción impugnada carece de una debida motivación, porque no se advertía que hubiera solicitado al conductor la exhibición del título concesión, permiso o autorización y tampoco que el conductor no hubiera exhibido tal documentación o manifestado no contar con la misma para de esa forma poder llegar a la conclusión que no contaba con la concesión, permiso o autorización correspondiente. La sala también destacó que la autoridad omitió señalar las razones con base en las cuales concluyó que el conductor del vehículo estaba prestando el servicio público de transporte, habida cuenta que la simple manifestación de que se detectó el vehículo con 2 personas en su parte posterior no es motivo de infracción ni suficiente para concluir que se prestaba el servicio público de transporte, ya que no precisó los datos de identificación de las personas a las que supuestamente se les estaba prestando el servicio. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la parte recurrente reitera lo que arguyó en su contestación de demanda. De ahí la inoperancia del agravio planteado. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios expresados por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Gracias, magistrada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 681/18. Si están de acuerdo con su sentido, sirvo así se manifiesten levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con la sesión, en el siguiente punto del orden del día, en el punto octavo nuevamente se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán para el desarrollo de su ponencia respectiva. Gracias.
Continúo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 705/18, interpuesto por un inspector de movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 2 de agosto de 2018 dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 44/2018. En la sentencia en materia del recurso, la sala decretó la nulidad de la boleta de infracción emitida por la autoridad ahora recurrente, en la que se determinó que el conductor del vehículo, propiedad de la actora, cometió una falta administrativa en materia de movilidad. Además, se reconoció al actor el derecho a que se le reintegre la cantidad que pagó por la multa impuesta con su respectiva actualización y se condenó a la autoridad demandada al restablecimiento de esas prerrogativas. Sustancialmente, la autoridad inconforme expone como agravio que en su contestación de demanda exhibió copia certificada de su credencial laboral, de la cual se desprende la vigencia de ese documento, que fue expedido por una autoridad competente, su cargo como inspector de movilidad, así como su número de identificación, y destaca que con ello la sala lo obtuvo por acreditando su personalidad. El planteamiento referido es inoperante porque no controvierte las razones por las cuales en el fallo recurrido se desestimó tal argumento. Sobre el tema en cuestión, la primera sala explicó en el considerando quinto de la sentencia que en la parte inferior izquierda de la boleta de infracción impugnada se aprecia el nombre del inspector de movilidad y su número de identificación, pero no se indicó que con ese documento la referida autoridad se identificó con el conductor del vehículo propiedad de la actora, pues únicamente se señaló que se identificó debidamente, pero no precisó de qué manera lo hizo. De igual forma, la sala señaló que la autoridad demandada tampoco puntualizó en el acto impugnado si la identificación, de la cual refirió exclusivamente su número de identificación, se encontraba vigente a la fecha en que lo emitió, para que de esa forma pudiera actuar con el cargo y competencia que ostentaba en ese momento. Ante dicha omisión, la sala concluyó que se dejó en estado de indefensión a la actora, pues no pudo constatar fehacientemente si el inspector de movilidad contaba con las atribuciones competenciales inherentes a su cargo al momento de haber efectuado el acto de molestia. Con base en lo anterior, la primera sala determinó que el inspector de movilidad no se identificó plenamente ante el conductor del vehículo, ya que no circunstanció de manera correcta los datos relativos que permitieran darle certeza y seguridad jurídica, pues en la boleta de infracción impugnada omitió asentar las fechas de emisión y expiración del documento de identificación a fin de determinar la vigencia que le autorizara expresamente a actuar con el cargo que se ostentó. Así las cosas, como el agravio esgrimido por la autoridad inconforme es una mera reiteración de los argumentos expresados en la contestación de la demanda, los cuales fueron desestimados en el considerando quinto de la sentencia recurrida, entonces debe tildarse de inoperante porque no combate verdaderamente las consideraciones del fallo recurrido. Luego, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada. Señores magistrados, ha sido expuesto la ponencia respecto al TOCA 705/18. Si están de acuerdo en su sentido, les pido se sirvan manifestando, levantando su mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, corresponde ahora en el 9º punto, nuevamente ceder el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, presidente. Finalizo mi intervención con la exposición del proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 717/18, interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 345/2018 en contra del acuerdo de 16 de agosto de 2018 emitido por el magistrado de la Cuarta Sala en la parte en que se concedió la suspensión de manera provisional. A fin de contextualizar el problema jurídico planteado, es pertinente referir que mediante oficio de 15 de enero de 2018, el jefe de la Oficina Recaudadora de Irapuato de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado ordenó a una ministra ejecutora que requiriera a la parte ahora recurrente el pago de un crédito fiscal y en caso de que la referida persona moral no acreditara el pago correspondiente, embargara bienes suficientes.
El 18 de enero de 2018, la ministra ejecutora se constituyó en el domicilio de la contribuyente y debido a que ésta no demostró el pago del crédito fiscal, embargó los depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera, y lo cito de manera textual: que se realicen en las cuentas bancarias por conocer hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que se tenía a nombre del contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a fin de que se realicen las transferencias de fondos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Fin de la cita. Así como un archivero y un escritorio de 2 piezas. Discordante, la contribuyente promovió el proceso administrativo de origen en contra del mandamiento de ejecución, así como del embargo, y solicitó la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución a fin de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y con ello la autoridad exactora se abstuviera de realizar los actos subsecuentes al embargo de los depósitos en las cuentas bancarias y de los bienes embargados. Mediante auto de 5 de marzo de 2018, a efecto de acordar lo conducente respecto a la suspensión solicitada, la cuarta sala requirió a las autoridades demandadas para que informaran si se encontraban embargados los bienes muebles y los depósitos bancarios que se realizaran a las cuentas bancarias que permitieran satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios, así como el monto de cada uno de estos. Además, concedió a la parte actora la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades demandadas o cualquier otra autoridad se abstuvieran de realizar transferencias bancarias de los depósitos o fondos embargados a las arcas estatales con motivo del crédito fiscal determinado y sus accesorios legales, argumentando que con su otorgamiento no se contravenían disposiciones de orden público ni se dejaba sin materia el proceso en que se actuaba. En proveído de 16 de agosto de 2018, la sala tuvo a la parte demandada por cumpliendo con el informe requerido, en donde sustancialmente manifestó que con los bienes embargados no se garantizaba el crédito fiscal controvertido. Por lo anterior, la sala determinó que el crédito fiscal no se encontraba garantizado y, dada su cuantía, requirió a la parte actora para que acreditara que garantizó el interés fiscal en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal ante la oficina exactora correspondiente. Además, la sala concedió nuevamente la suspensión de manera provisional para los mismos efectos que antes había otorgado, y apercibió a la parte actora para el caso de que no cumpliera con el requerimiento, con que la suspensión dejaría de surtir efectos sin necesidad de existir pronunciamiento al respecto. Inconforme con esa determinación, se interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. En su expresión de agravios, la parte recurrente sustancialmente alega que el acuerdo recurrido es ilegal, porque la cuarta sala sustenta su determinación de no tener por garantizado el crédito fiscal con el informe rendido por la parte demandada, en el que, sin soporte documental, manifestó que con los bienes embargados no se garantizaba aquel. También arguye la parte inconforme que correspondía a la parte demandada acreditar que las cuentas embargadas no contenían dinero suficiente para cubrir el monto del crédito fiscal, exhibiendo pruebas documentales para ello, y como no lo hizo, se debe considerar garantizado. Finalmente, sostiene que conforme a lo previsto en el artículo 118 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, al tratarse de un embargo en la vía administrativa, es claro que con ello se garantizó el interés fiscal y es procedente que le sea concedida la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Los disentimientos anteriores son infundados. De acuerdo con el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, cuando en el asunto planteado el interés fiscal supere el monto que resulte de multiplicar por 150 veces la unidad de medida y actualización diaria, se concederá la suspensión si quien la solicita garantiza el importe del crédito ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. Y en el caso, como el crédito fiscal requerido a la parte actora supera el monto para que la suspensión se otorgue sin la necesidad de una garantía, la sala requirió a la parte demandada para que informara si los bienes embargados satisfacían el crédito fiscal y sus accesorios, así como el monto de cada uno de estos.
La parte demandada, en cumplimiento al requerimiento anterior, manifestó que los bienes muebles embargados se encontraban en depósito del contribuyente y que las instituciones financieras informaron que no se localizaron cuentas registradas a nombre de la contribuyente y que la solicitud de información debía ser realizada a través de la Comisión Bancaria y de Valores. Ante este panorama, es inconcuso que no existen datos de prueba, al menos no en el proceso de origen, que permitan afirmar que el crédito fiscal requerido a la parte inconforme se encuentra garantizado con los embargos a los depósitos bancarios que eventualmente se realicen a sus cuentas financieras. Incluso ni siquiera se tiene certeza de la existencia de tales cuentas. Cierto es que la inmovilización de las cuentas bancarias es un embargo en la vía administrativa, como lo dispone el artículo 118, fracción quinta del Código Fiscal para el Estado, que resulta suficiente para garantizar el interés fiscal. Sin embargo, en términos del artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la carga de acreditar que el interés fiscal se encuentra garantizado corresponde a quien solicita la suspensión, por lo que la parte demandada no se encontraba obligada a hacerlo. Y el hecho de que no hubiese agregado un soporte documental para acreditar sus manifestaciones no ocasiona perjuicio a la parte promovente, pues se reitera, a esta le correspondía dicha acreditación. Por tanto, fue correcta la decisión asumida por la Sala en torno a supeditar el otorgamiento de la suspensión a que la parte promovente garantizara el interés fiscal al no existir prueba de tal circunstancia. Así las cosas, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la cuarta Sala. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 717, diagonal 18. Si están de acuerdo en su sentido, les pido se sirvan manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, y para el desahogo del 10º punto, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a su sala. Gracias, presidente. Buenos días, magistrados. Buenos días, magistrada, señor secretario. Procedo en esos términos. Este punto corresponde al TOCA 583, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 28 de mayo de 2018 dictada por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo número 1704, diagonal primera sala, diagonal 17, promovido en su modalidad de juicio en línea. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los hechos del proceso administrativo que dieron origen al presente recurso. En fecha 6 de septiembre de 2018, por medio del sistema informático de este tribunal, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la boleta de infracción con número de folio 26392. El proceso fue remitido a la primera sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta de infracción, argumentando que no se demostró que hubiese sido emitida por autoridad competente. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio primero, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción sí fue emitida por autoridad competente, a criterio de esta ponencia es infundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en el cuerpo del acto debe constar fundamento y motivo que justifique esta circunstancia. De una lectura de la boleta de infracción se desprende que la misma fue emitida por un ciudadano quien pretendió acreditar su calidad de autoridad con la identificación 15798. La Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, en su artículo 20, establece que el personal competente para elaborar boletas de infracción, como la que nos ocupa, son los inspectores de movilidad. Cuando el ciudadano de referencia acudió a dar contestación a la demanda, mostró la identificación con el folio referido, misma que reportó en la boleta de infracción. Sin embargo, dicha credencial lo identifica como inspector de transporte y no como inspector de movilidad, razón por la que se concluye, como lo hizo el ACUO,
que el acto impugnado fue elaborado por una autoridad no facultada para ello, transgrediéndose así lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Los agravios segundo y tercero que esgrime la parte recurrente, donde sostiene que no es procedente la actualización a criterio de esta ponencia, son infundados en virtud de lo siguiente: del contenido de los artículos 29 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se desprende que el monto de los aprovechamientos conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamiento, deberá de actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al mes reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al anterior al más antiguo de dicho periodo. Así las cosas, en virtud de que el acuo condenó a la autoridad a devolver la cantidad que el justiciable erogó con motivo de la multa impugnada, dicha cantidad, al ser considerada como un aprovechamiento, debe ser reintegrada al justiciable con la actualización correspondiente, pues el asunto se subsume a la hipótesis que contempla el artículo 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, de ahí lo infundado de los agravios. En virtud de lo hasta aquí expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia de 28 de mayo de 2018, pronunciada dentro del expediente 1704, diagonal primera sala, diagonal 17. Gracias, magistrado. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 583, diagonal 18. Si están de acuerdo con la misma, pido se sirvan manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, continuando con el orden del día, señor secretario, le pido de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Informo que en seguimiento a la excitativa de justicia promovida por la parte actora en el proceso administrativo número 2166 del 2016, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse en el caso particular que la sentencia ya fue emitida y la misma se encuentra en vías de notificación a las partes. Lo anterior en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa de mérito de conformidad con los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 2166 del 2016. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 2 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10 horas con 16 minutos. Muchas gracias, señores magistrados.